Bueno, ya son las 10:30. ¿Eh? Vamos a comenzar con la reunión. En primer lugar, quería agradecer a todos los asistentes su presencia a esta reunión y antes de comenzar quería hacer una presentación de los participantes de nuestra empresa, Efisius. Tenemos a Joao Rocha, responsable del departamento técnico, y a Miguel Silva, que es el director del departamento de fachadas. A mí, la mayor parte de vosotros ya me conocéis. Yo soy el delegado de la empresa en España y me llamo Carlos García Piccoli. Bien, vamos a empezar. Como os decía, hemos creado una herramienta denominada Encuentros de Valor Efisius, que lo que pretendemos con esta herramienta es un acercamiento al cliente. Son unas reuniones telemáticas, unas reuniones virtuales, y lo que vamos a hacer es un intercambio de información entre nosotros y el cliente para estar cerca del cliente y conocer, ayudar en aquellas dificultades que el cliente tiene en el día a día, en su trabajo diario. Bueno, poder aportar siempre soluciones como digo, a esas dificultades, ¿no? Eh, Quiero decir que si tenéis cualquier pregunta, disponéis de un chat en la aplicación. Dependiendo de las pantallas, puede ser arriba o abajo. Cuando queráis hacer esas preguntas, las podéis hacer en el momento que vosotros consideréis, al final, en el transcurso de la reunión, cuando vosotros veáis. Bien, si nos metemos en materia, como decía, las reuniones telemáticas van a ser unas reuniones monográficas y lo que se va a pretender es hablar de un tema en particular. Un tema que hoy vamos a tratar precisamente, lo que es la tecnología de la prefabricación. Como todos sabéis, los procesos industriales han cambiado. La forma de trabajar de los fachadistas y en general de las empresas que tienen producción es hacer las cosas de otra manera. Se han cambiado los procesos industriales y lo que se hace ahora mismo es el montaje en taller de la mayor parte de los elementos que van a ir a la obra. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. Bueno, como veis, hay paneles completos que se hacen en el taller y se llevan, una vez que están terminados, e incluso con los marcos, incluso con el cristal, con los paneles, se lleva todo a la obra, ¿vale? También hemos visto que hay otros tipos de montajes que pueden variar dependiendo un poco de cómo va a ser esa obra, ¿no? Esto se hace pues, para evitar una serie de errores bueno, que se hacen en la obra. O sea, es muy difícil controlar a un aplicador que haga todos los montajes, que los haga exactamente iguales, y pues siempre hay una serie de errores. Nosotros siempre acompañamos cuando vendemos una solución de un manual de aplicación, un manual de rendimientos, e indicamos en todo momento cómo se tiene que hacer ese tipo de instalación. Es muy difícil conseguir que esto se haga y hay errores. Aquí ponemos una serie de casos. Pues a lo mejor el adhesivo está mal aplicado, los solapes pues no se hacen de la forma más apropiada, y precisamente para evitar todos estos errores en obra se ha considerado hacer ese trabajo cuanto más se pueda hacer en el taller, mejor, y se facilita de alguna manera, una vez que llegue la pieza toda montada en el taller, aplicarla en la obra sería mucho más fácil. Vamos, de hecho va a ser mucho más fácil. Esto tiene una serie de ventajas, muy importantes, que la primera ventaja es en el tiempo. Va a haber un ahorro muy importante a la hora de instalar. Eso al final se aumenta la productividad
porque ese tiempo que tú vas a emplear en hacer esa ventana, reduciendo ese tiempo de instalación, pues se aprovecha para hacer otro tipo de trabajos. El error humano se reduce muchísimo. Se reduce muchísimo porque al venir perfectamente montado desde fábrica, se facilita mucho la instalación. Viene montado en el taller y la aplicación siempre, como digo, siempre será mucho más fácil. Sobre todo sube la calidad del producto, es decir, la calidad, tenemos siempre una garantía de éxito al instalar, lo que viene montado del taller. No hay filtraciones, no va a haber fugas que no podamos controlar. Eso está todo más o menos resuelto, porque además, como este trabajo se hace siempre en el taller en unas condiciones muy controladas de humedad, de temperatura, con las herramientas necesarias, la calidad va a ser muy buena porque se va a traer toda la pieza montada, todo el elemento montado del taller para instalarlo de forma fácil y cómoda en la obra. Por supuesto, la eficiencia aquí es considerable, se reduce de forma drástica todos los elementos que puedan perjudicar precisamente esa instalación, la calidad del aire es muchísimo mejor, bueno, tenemos una serie de ventajas, la durabilidad de todos los componentes de la fachada es mayor y por lo tanto la eficiencia es muy considerable. Aquí vemos que actualmente lo que se hace y lo que se venía haciendo es, nosotros denominamos producción en masa. ¿Eso qué significa? Bueno, que el proveedor o el fabricante envía al cliente una serie de materiales que el cliente tiene que adaptar, tiene que perfeccionar para que en la instalación, bueno, poder adaptarlo precisamente a esa instalación. La metodología que utiliza Effisus es siempre hacer un producto adaptado siempre al usuario, hacer una solución adaptada al usuario. Esto significa que va a haber siempre un diálogo interactivo entre la parte técnica, en este caso Effisus, y la parte técnica del cliente, un diálogo permanente entre todo el personal que está involucrado en esa instalación, ya sea de Effisus o ya sea del cliente, y al final se traduce en un intercambio de información para conseguir bueno, una solución adaptada. Aquí, en este caso, procuramos siempre llegar al principio del diseño, cuando realmente la oficina técnica del cliente está diseñando esa solución para ese cliente particular, para esa obra. Nosotros hablamos siempre, los técnicos, nuestros técnicos hablan con los técnicos del cliente, hay una serie de toma de datos y al final se establece una solución basada en una membrana EPDM con una cierta forma para que resuelva precisamente ese problema en la obra. Se envía un prototipo, el cliente comprueba que las medidas son las correctas, se hace un mock-up en donde se comprueba que no hay fugas y que está perfectamente realizado. Una vez que el cliente da el ok a esa pieza o a esa solución, la mandamos directamente a nuestra fábrica en Alemania, las cantidades y en los plazos normalmente acordados con el cliente. Aquí estamos hablando de unos plazos de entre 4 o 5 semanas, dependiendo siempre del número de piezas a utilizar, pero vamos, lo normal siempre serían entre 4 y 5 semanas, una vez que tenemos la aprobación por parte del cliente. Perdón. Aquí tenemos el elemento fundamental, de lo que es la pieza o lo que es la solución a medida, la solución prefabricada. El elemento fundamental es la membrana EPDM. La membrana EPDM, como todos sabéis, es el elemento, tiene unas características muy estables y es un elemento fundamental. Tiene resistencia a los rayos UVA,
es 100% estanca al agua, es muy duradero, tiene una expectativa de vida de más de 50 años, una elongación del 300%. Vamos, son unas propiedades que realmente son muy considerables y por eso decimos que es un producto con unas características muy estables y es un producto que tiene un éxito en todos los clientes. Aquí, en esta pirámide, hemos intentado, y de hecho lo hemos hecho, hemos hablado precisamente de lo que es la construcción estándar, los rollos estándar, que es lo que todas las empresas tienen, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido personalizar más el producto. Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? O sea, podemos hacer la membrana al ancho que el cliente necesita. Pero no solamente eso. Por supuesto, con esto evitamos desperdicios y estamos ahorrando costes al cliente, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de anchos ilimitados, sino que a esta membrana, dependiendo de dónde se vaya a instalar, podemos aplicarle una banda o dos bandas o tres bandas para poder fijar realmente esa membrana a un metal liso o a una superficie lisa. Con esto estamos hablando que estamos facilitando al cliente la instalación, hay menos error humano, como habíamos dicho antes, y por lo tanto hay mucha mayor eficiencia. Son los términos que hablamos antes, las ventajas que tenía antes el prefabricar en el taller. Las juntas de clip. Esto es una membrana EPDM que le añadimos un clip, un gasket, para después esto va vulcanizado y se introduce en la ranura del perfil. Por supuesto, es otra gama más de personalización. Las esquinas prefabricadas, como todos sabéis, es el punto más crítico de una ventana. Hasta ahora se hacían soluciones basadas en solapes de membranas con adhesivos, pero con este tipo de personalización conseguimos un producto mucho más personalizado. También estamos hablando aquí de marcos prefabricados, es otro rango más de lo que es la personalización. Podemos hacer todo el marco completo del mismo material, estamos hablando siempre de EPDM, o medios marcos o lo que el cliente considere. También lo que hacemos es una serie de piezas prefabricadas, ¿vale? Ajustándonos siempre a esas reuniones que tenemos con el cliente, en donde el cliente nos dice que tiene unos puntos muy críticos con unas dificultades añadidas. Tras ese estudio se puede solucionar con este tipo de piezas. Perdón, estoy viendo que tenemos una pregunta de Ramón Martínez y nos dice, ¿dispone Fixus de alguna certificación externa independiente para estas soluciones? Si os parece, tanto Miguel como yo voy a responder a esta pregunta. Nosotros tenemos ahora mismo una certificación un taller de Charles de Socotec. Socotec es una herramienta, es un certificado que se da en Francia para poder instalar esta serie de productos. Toda esta familia de productos, partiendo de la base de la EPDM hasta todo lo que estamos viendo aquí, o sea, las bandas autoadhesivas, las juntas de clip, las esquinas prefabricadas, todas están certificadas por Socotec. O sea que vuelvo a afirmar que sí tenemos un certificado, sí tenemos una certificación, esa es la palabra adecuada, de un organismo que nos dice que este producto es válido para el mercado, en este caso es en Francia, pero sí lo podemos extender a otros mercados. Al final, lo que conseguimos... Perdón, Carlos. Sí. Aquí en esta certificación, creo decir que es una certificación con los accesorios, adhesivo, sellante, primario, líquido de limpieza. Es una certificación total. Sí, sí, con todos los componentes del sistema Fixus Ecofasade, efectivamente. Gracias, Miguel, por la aclaración. Como decimos, al final lo que conseguimos es una personalización total de la solución
Y esto pues tiene, lógicamente, cuanto más vamos subiendo la pirámide, pues más valor tiene, y la productividad es mucho mayor. Centrándonos en los perfiles, en las soluciones personalizadas que habíamos visto antes, podemos hablar de Physos Ecofasade PFIX, es la membrana EPDM que tiene su gasket para introducirlo en la ranura del perfil. Joao, si quieres tú ampliar la información, te agradezco que aportes. Sí, sí, Carlos. O sea, pienso que lo más importante hablar sobre PFIX es la ventaja de la solución, pero no únicamente en cómo es instalado, pero sí la tecnología por detrás del PFIX. En este caso, lo que hacemos es una tecnología de vulcanización en los clipes hasta la EPDM, lo que garantiza que esto es una unión bastante segura. En este caso, cuando se va a aplicar el clip en la ranura del perfil, no hay necesidad, por ejemplo, de usar ningún tipo de adhesivo o selante. O sea, el clip va directo hasta la ranura del perfil. En nuestro caso, tenemos más experiencia de más de 100 tipos de perfil, pero se puede estudiar cuál es la compatibilidad o la necesidad del cliente en este caso para nosotros. Y lo que hicimos es fabricar conforme la ranura de perfil del cliente. De acuerdo, gracias, Joao. Como hemos visto aquí, bueno, la facilidad de instalación está presente, no lleva adhesivos, hay una garantía de éxito y que esto va a funcionar fenomenal. No hay error humano porque es muy fácil de instalar y queda mucho mejor instalado en el cliente. Tenemos otra pregunta de Ramón Martínez. Dice, ¿es posible hacer una maqueta o muestra para ver cómo funciona? Miguel, ¿quieres contestar? Sí, todas las soluciones es posible hacer una prueba, un mock-up, es posible, sí, una muestra. Normalmente esa es la práctica común. Enviamos una muestra, un mock-up para el cliente aprobar la ejecución para probar o para testar físicamente la solución. Sí, Carlos. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Marisa. Dice, ¿evita esta solución la necesidad de sellador en la ranura del perfil? ¿No hay necesidad de adhesivo en la conexión con el aluminio? Bien, esta solución, precisamente al encajar en la ranura, no necesita ningún tipo de adhesivo adicional. No necesita ningún tipo de adhesivo adicional. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Aquí vemos, vamos a hablar ahora mismo de las esquinas. Como dije antes, las esquinas es el punto más crítico de una ventana, y bueno, pues hasta ahora se hacían con métodos tradicionales, que era pues utilizar membranas, solaparlas y bueno, hacer con el adhesivo, hacer la esquina. La esquina, claro, hay muchas esquinas en una instalación y no se garantizaba que todas las esquinas estuvieran bien hechas. Podía haber algún problema, algún punto de filtración en alguna. Con esto lo que se pretende es una garantía de éxito y que la instalación sea perfectamente correcta. Aquí lo que hacemos es, después de esa toma de datos que hablamos con anterioridad, bueno, se establece una solución, un prototipo en base a esa toma de datos y se envía para el cliente para que apruebe dicha esquina. Tenemos otros casos, por ejemplo, los marcos prefabricados. También es una solución muy válida para este tipo de instalaciones. Se hace todo el marco completo del mismo material, estamos hablando siempre de PDM, y se monta en el taller y se lleva directamente a la obra. Como veis aquí, en este caso, pues una vez que está en el taller perfectamente montado, se llevaría completamente a la obra, por lo cual facilitaría mucho la instalación y estamos hablando de que siempre hay una garantía de éxito. Me dice Marisa, pregunta,
si es posible hacer cualquier tipo de forma en la esquina. Miguel, si quieres contestar a esta pregunta. Sí, sí, no tenemos ninguna limitación de forma. Podemos hacer cualquier tipo. Es una tecnología ilimitada en términos de forma, en términos de. Podremos suministrar una acción completamente customizada, personalizada para la web o para el aluminio, sí. De Sí, acuerdo. no tenemos limitación. Sí, respondiendo a la pregunta. Sí, Carlos. De acuerdo, muchas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el tiempo de resistencia de la membrana a los rayos UVA? Joao, ¿puedes por favor contestar? Sí, en este caso, como estamos hablando de PDM, la tecnología de PDM es una tecnología que ya está en el mercado más de 50 años. Y tenemos registro de material con esta característica de este material que está expuesto a todo ese tiempo y resiste bien. O sea, es altamente resistente a los UVs. De acuerdo, Joao, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿es posible hacer una maqueta muestra para ver cómo funciona? ¿Qué accesorios se utilizan para sellar o pegar? Miguel, si quieres contestar. Sí, yo creo que sí, ya respondemos a esa pregunta, Carlos, pero sí, normalmente en todo el proceso pre-personalizado hacemos siempre una maqueta, una prueba en que el cliente puede testar físicamente, podemos corregir pequeñas dimensiones, podemos aperfeccionar la solución como un todo. Sí, Carlos, sí. Está claro. Normalmente es práctica común, sí. El cliente siempre cuando prueba precisamente el prototipo, la maqueta, precisamente la maqueta es para eso, es para que el cliente dé su aprobación y en caso de que haya que hacer algún tipo de ajuste, es el momento de hacerlo para que después, cuando se meta en nuestra fábrica, en producción, salga la pieza exacta con garantías de que se ha aprobado por parte del cliente. Esta es la forma normal de actuar siempre con la tecnología de prefabricación. Siempre se hace un prototipo, siempre para que el cliente autorice y confirme que ese prototipo está correcto. En caso que no estuviera correcto, es lo que decimos, se harían posibles modificaciones antes de conseguir el ok del cliente y una vez que está hecho así, enviarlo a la fábrica. Bien, aquí vemos otra instalación en taller de un módulo completo para después llevarlo directamente a lo que es la obra, ¿no? Hay otro tipo de piezas, denominamos piezas en 3 dimensiones y son una solución basada en varias tecnologías. Después, como decíamos, del estudio por ambas partes, ¿no? de buscar la solución para esa problemática que nos está planteando el cliente, bueno, pues conseguimos con una combinación de tecnologías de vulcanización, de moldeo, conseguimos hacer unas piezas que pueden ser muy variadas. Con este tipo de tecnología podemos hacer la pieza que quiera el cliente, es decir, para evitar posibles fugas ante cualquier situación que se pueda dar en una fachada. También hacemos otro tipo de trabajos. Cuando un cliente tiene unos perfiles de goma, unos perfiles que tienen que hacer unas esquinas y esas esquinas son muy difíciles de unir en base a adhesivos o en base a otras soluciones, nosotros lo que podemos hacer, y de hecho lo hemos hecho, es vulcanizar esas esquinas para que bueno, ese perfil vaya perfectamente a la obra y no tenga ningún problema de fugas o filtraciones. Ese es un trabajo que, bueno, no lo solemos hacer. Es un producto que se escapa un poco. Aquí el cliente nos aporta una serie de materiales y con esos materiales nosotros hacemos la vulcanización. Pero también es un trabajo que sí podemos hacer. En la fachada, como dijimos antes, hay múltiples situaciones que requieren atención
Y esta es una de los casos que se dan más. O sea, hay una fachada y hay una salida hay una perforación que sobresale de la fachada y esa perforación, pues si no la impermeabilizamos bien, va a tener una fuga seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hemos dicho desde un principio, el diálogo con el cliente hasta buscar una posible solución. En este caso, hemos hecho una pieza vulcanizada, una pieza con base EPDM, y para poder ponerla en la pieza que sobresale y evitar precisamente cualquier tipo de fuga, estando estanca siempre al 100%. Tenemos otro tipo de soluciones. Aquí, perdón, antes de empezar con esta página, tenemos otra pregunta que nos dice, de forma resumida, ¿cómo funciona todo el proceso desde el diseño hasta la entrega al cliente? Miguel, si puedes contestar a esto. Sí, dependiendo do que sea mejor para el proyecto, dependiendo cuál es la mejor solución, podemos tener varios procesos, pero normalmente en estas piezas más personalizadas, normalmente recebemos un diseño en AutoCAD y podemos trabajar con el cliente, desenvolvemos un diseño conceptual. É uma interação com o cliente até chegar à solução como um todo. Depois, temos que entender os prazos de execução. Temos que entender a agenda. Temos que perceber qual é as implicações, quantas peças, que data podemos suministrar. Depois, a parte comercial como um todo, pero podemos seguidamente, normalmente é feito um mock-up, uma peça, uma amostra em que poderemos transmitir todo o desenho para uma peça física e depois o cliente vai testar fisicamente e poderemos aperfeiçoar as dimensões finais da peça. Sí, pero después si todo está bien, empezamos lo trabajo, sí. Okay. Pero este es un proceso que depende mucho de cuál es la mejor solución, sí. Sí, no, quería aportar yo también una serie de cosas. Cuando el cliente nos pide una solución de este tipo prefabricada, siempre se tienen en cuenta los plazos de entrega. Y siempre cuando hacemos el diseño, bueno, pues el cliente nos dice necesitamos 500 piezas iguales, pero la forma el plazo de entrega tenemos que tener dentro de 3 semanas, pues por ejemplo, 100 piezas. Eso es fundamental a la hora de planificar con fábrica la entrega de ese material. Pero ya te digo, desde que se hace el pedido, desde el proceso de diseño y demás, una vez que se llega al OK por parte del cliente, hasta que el cliente recibe esas piezas, pueden pasar 4 semanas. 4 semanas y podemos ir entregando las piezas según las necesidades del cliente. Es decir, podemos entregar 100 piezas cada 15 días, 100 piezas cada 3 semanas, etcétera, etcétera. Carlos, pero depende de cuál es la solución que estamos hablando. Claro. Por ejemplo, la membrana clipada, la membrana con una goma vulcanizada, sí. Depende, totalmente diferente. Sí. Una banda autoadhesiva no mismo día, pero sí. Depende cuál es la mejor, cuál es la solución mejor para el proyecto. De acuerdo, gracias. Sí, estás hablando de la solución más personalizada. Más personalizada. Sí, las piezas, sí. Me estaba refiriendo precisamente a las piezas prefabricadas en 3 dimensiones.
Sí, por eso Carlos, en este tipo de solución prefabricada, pienso que lo más importante es que el cliente nos envuelva en un estágio inicial del proyecto. O Sí. sea, para pensarmos adelante, para intentarmos solucionar el mock-up, el diseño. Este tipo de solución, que cuando necesita más tiempo, es que tenemos que tener un poco más de tiempo. Pero otras soluciones que, como Miguel dice, tenemos una solución en stock casi de inmediato. Claro. Sí, outra coisa importante, João, dizer aqui é que não todos os projetos necessitam de máxima personalização. É muito importante estudarmos o projeto e entender quais são as necessidades do cliente. Uma banda poderá ser necessário. Não necessitamos em todos os projetos uma customização, Una personalización, sí. Sim, uns marcos, sim, depende. Cada caso é caso e a nossa experiência é que é muito importante entender o que se necessita do cliente, qual é a melhor solução, qual será, entendendo todos como a vai instalar na obra, se vai fazer tudo no Itaer. Isto é muito importante para a definição total da solução. Sim, esta é a parte mais importante, Carlos. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Bien, centrándonos en esta página, aquí, bueno, como veis, son unas piezas prefabricadas, hechas a medida. En este caso se trata de un edificio emblemático en Madrid, es realizado por un arquitecto famoso, Norman Foster, y aquí lo que se ha hecho es, había una dificultad muy grande, que era bueno, había varios paneles que se cruzaban y que realmente ahí, en ese tipo de cruzamiento por parte de los paneles, era donde realmente existía el problema, ¿no? Si se hacía de forma estándar, pues habría una serie de puntos críticos, como aquí lo veis en esta imagen, habría 2, 4, 6, 8 puntos críticos que habría que hacer de forma manual. Eso es complicado y no se garantiza el éxito en todos los cruzamientos de todo el edificio. Lo que hemos conseguido con esto es, con nuestro sistema de fabricación, después, lógicamente, de un estudio de necesidades, de toma de datos, de pruebas, hemos llegado al final a una pieza, a una solución basada, en este caso es una X, que se pone precisamente, como veis aquí, encima de lo que es ese cruzamiento. Se impermeabiliza perfectamente. Esto, como veis, está todo vulcanizado, es la membrana EPDM, con un proceso de moldeado y de vulcanización muy importante, y lo que se hace es, una vez que está colocada sobre, en este caso, la X, pues ya es la prolongación de las membranas en todos los paneles que forman la estructura de fachada, ¿no? También habría otro tipo de piezas, en este caso, como acabamos de ver, es la X, pero habría otro tipo de piezas, que son estas que se ven aquí en estas esquinas, o que se ven aquí abajo, una especie de V, pues también se hizo el mismo proceso. Y este proceso se basó, lo que dijimos anteriormente, en una toma de datos exhaustiva por las dos partes, tanto los técnicos del cliente como nosotros, nuestros técnicos y las personas que intervienen por parte de FISUS en este proyecto. Se ha conseguido hacer un prototipo. Hicimos un prototipo, lo enviamos al cliente, el cliente hizo la prueba, hizo el test, se comprobó que funcionaba perfectamente, y una vez que en este caso tuvimos que retocar pues las medidas de la pieza, porque en unos casos quedaban pequeñas, en otros casos quedaban largas, pero precisamente el prototipo es para eso, es para que el cliente diga realmente en dónde ve que pueda haber alguna dificultad, para que nosotros después poder hacerlo en serie en fábrica. Una vez que se envió a fábrica, bueno, pues se enviaron todas las piezas,
y los aplicadores, en este caso, instalaron en un tiempo mucho más reducido y además con esa garantía que siempre lo decimos, bueno, instalaron precisamente estas piezas y quedó perfectamente, quedó estanca toda la fachada. Bien, aquí tengo otra pregunta que me dicen, ¿qué tipo de problemas surgen para desarrollar estas piezas? Joe, si quieres contestar a esta pregunta, te lo agradezco. Sí, no sé si dice desarrollar para fabricar las piezas o con una solución estándar. Con lo proceso, pero posiblemente lo proceso. Proceso es como un todo la solución. Ok, sí, en este caso específico, lo que hacemos es basado en esta tecnología de vulcanización, o sea, ya lo tenemos experiencia y lo hacemos de este tipo de piezas comúnmente, principalmente en los últimos años, vimos la necesidad por parte del cliente en ese tipo de piezas. Pero se lo refiere cómo hacer este tipo de piezas Lo o proceso. cuál es el problema para desarrollar comparativamente una solución convencional, como vemos en este caso, es muy complicado en hacer, si no sea prefabricado para este proyecto en específico, porque tenemos ahí varios puntos frágiles. Sí. Sí, todo el proceso es, como tú puedes imaginar, es muy difícil, casi imposible no tener una filtración de agua aquí. Tenemos 8 puntos fracos, es casi imposible en este proyecto no tener una filtración. Respondiendo la pregunta de problemas que podrán tener en un proceso, generalmente no tenemos grandes problemas. La única cosa que quería traer para aquí es que la industria no está acostumbrada con este tipo de soluciones, pero yo creo que lo más difícil que sentimos que es mantener lo mismo design de la fachada desde cuando comenzamos lo diseño conceptual hasta lo final del proceso. Muchas das veces la solución como la fachada muro cortina poderá cambiar y tenemos que cambiar la solución. Yo creo que esta es la parte más tenemos que todos los intervenientes del proyecto necesitan entender que el perfil precisa de ser siempre la misma, o sea, tenemos que estar muy bien conectados porque la solución podrá cambiar, podremos ter que hacer, podremos ter que empezar nuevamente todo el proceso de diseño de pieza, de mock-up, pero yo creo que es solamente, en todo el proceso, es solamente la parte que preciso más cuidado. De acuerdo, gracias. Tenemos otra pregunta, pero bueno, ya le hemos contestado. Preguntan por qué necesitamos estas piezas. ¿Cuáles son los problemas en las obras? Bueno, lo hemos comentado en varias ocasiones. En este caso en particular, el hacer la impermeabilización, la estanquidad de la fachada por los métodos tradicionales se pueden hacer, pero eso conlleva mucho tiempo, conlleva una aplicación que no hay garantía de que se vaya a hacer bien. Puede haber siempre fugas, puede haber siempre filtraciones y, sin embargo, con este tipo de solución, lo que estamos precisamente intentando, y de hecho lo conseguimos, lo que intentamos solucionar es precisamente ese punto crítico que es el cruzamiento de los paneles, que, como dijimos, por el método tradicional es casi imposible de conseguir un 100% de estanquidad. Con este método, que nosotros hemos realizado en este caso, pues hemos conseguido que esos puntos críticos estén perfectamente impermeabilizados y que no haya ningún problema de filtración. Esto es lo que realmente quiere el cliente. Quiere una garantía de que esto va a funcionar y que no va a haber ningún tipo de filtración. Con este producto el cliente ve, después de haber realizado un mock-up, después de tocar precisamente lo que es la fachada, de verlo, tocarlo prácticamente,
ve que realmente no hay ningún tipo de filtración. Bien, tengo otra pregunta. Me preguntan, ¿pero no resuelvo este problema con una simple silicona? Joe, ¿podrías contestar? No, es que la silicona no es indicada para este tipo de solución, y lo que pasa es que mucha gente tiende a usar siliconas, pero como una solución inmediata. Y lo que lo sabemos es que con pocos meses, o dependiendo de la solución, es que no va a ser efectiva, no vas a hacer el sellado completo. Es muy distinto. No podemos comparar silicona con eso. De acuerdo. Hay otra pregunta de otra persona que dice, ¿hay alguna incompatibilidad química particular con otros materiales o productos de sellado con los que la pieza podría entrar en contacto? Miguel. Sí, puedo contestar, Carlos. Sí, sobre la incompatibilidad, esto que lo decimos también es importante en la parte de estudio de proyectos. O sea, percibimos cuáles son los materiales que va a ser parte del proyecto. Y lo que hacemos es un estudio preliminar para testar si los materiales son compatibles o no. Normalmente tenemos experiencia en distintos materiales, ya tenemos histórico en cuáles son los materiales más comunes de este tipo de aplicación, pero esto, lo más importante que cuando empezamos el proyecto, estudiamos a ver la incompatibilidad química entre los materiales que deban estar en contacto con esa solución. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si los asistentes quieren hacer alguna pregunta. Bueno, dejamos... esto es una, como dijimos al principio, es una reunión monográfica hoy de prefabricación. Habrá más reuniones telemáticas que iremos anunciando la próxima semana. Cualquier consulta que queráis hacer, aquí dejo yo mis datos, o bien por teléfono o bien por correo electrónico. Tanto yo como las personas que están asistiendo en esta presentación, Miguel, Joao o cualquier persona de nuestro departamento técnico podrá contestar a las dudas o aclaraciones que necesiten. De acuerdo, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias. Y sí, gracias, muchas gracias. hasta otra ocasión. Gracias. Gracias. Hasta.